Hola a todos, mi nombre es Mateo José Martínez Camacho y junto a mis compañeras Camila Andrea Ceballos Giraldo y María José Rendón, les venimos a explicar la determinación experimental del coeficiente molecular de transferencia de masa. Para este experimento se usaron tres cajas Petri, las cuales se añadieron con agua a diferentes temperaturas. Una temperatura ambiente, otra temperatura previamente calentada y una temperatura fría, salida de la nevera. El agua se introdujo en las cajas para que alcanzara una altura aproximada de 1 centímetro, esto para priorizar la difusión radial y no la axial. Luego de esto se colocaron las cajas Petri en un papel milimetrado y se marcó el fondo de estas. Luego se añadió una gota de colorante en cada caja y se midió cómo crecía el diámetro de la mancha en distintos tiempos. Los tiempos de medición fueron de 30 a 40 segundos cada uno y se anotaron los datos con fotos y videos para luego analizar cómo cambiaba la difusión a diferentes temperaturas. Ahora explicaré qué es el fenómeno de difusión. La difusión molecular es un proceso físico en el cual las moléculas que están en una zona de mayor concentración se mueven a otra zona de menor concentración, únicamente con el movimiento aleatorio propio de las partículas. Este fenómeno no requiere agitación externa ni corrientes. Ocurre de manera espontánea y busca uniformar la concentración en todo el sistema. En otras palabras, es un mecanismo de transferencia de masa que tiende a mezclar las sustancias de forma natural hasta alcanzar un estado homogéneo. Ahora en esta parte explicaré qué es la ley de Fick y por qué es importante para la ingeniería química. La ley de Fick nos dice básicamente cómo se mueven las partículas, como las moléculas, los átomos, los iones, etcétera, de un lugar donde hay mucha concentración hacia donde hay poca concentración. Es como cuando en este experimento echamos una gota de tinta en un recipiente con agua. Al inicio la tinta está concentrada en un punto, pero poco a poco se reparte por todo el recipiente hasta que queda uniforme. Este proceso se llama difusión y podemos afirmar que a mayor diferencia de concentración, más rápido se van a mover las partículas. La ley de Fick es una regla que explica cómo se reparte una sustancia en otra. Y en ingeniería química esto es clave porque casi todo lo que hacemos implica mover, mezclar o separar moléculas. Es importante ya que muchos procesos industriales dependen de la difusión, en el diseño de reactores donde las moléculas tienen que chocar o reaccionar, en la separación de mezclas como la destilación, la absorción, donde necesitamos que unas sustancias se difundan más que otras, en el transporte de masa, en alimentos, fármacos o materiales, cuando un compuesto debe pasar de un lado al otro. También nos ayuda a predecir cuánto tiempo tarda en mezclarse una sustancia o en llegar de un punto a otro. Y también nos permite optimizar procesos para que sean más rápidos, eficientes y económicos, que a fin de cuentas esto es lo que busca la ingeniería química. Ahora, ¿cómo afecta la temperatura a la difusión del colorante? Sabemos que a mayor temperatura las moléculas del agua y del colorante se van a mover más, ya que hay más energía térmica. La viscosidad del agua baja con la temperatura, o sea que hay menos resistencia al movimiento. Pero debemos tener cuidado con algo, ya que si el agua está muy caliente pueden aparecer corrientes de convección. Esto solamente es el movimiento del líquido por la diferencia de densidades y eso no es difusión pura, solamente hace que parezca aún más rápido. Por otro lado, las mediciones que deberíamos tener en cuenta serían en mayor parte el control del entorno, como por ejemplo la temperatura real del agua y la estabilidad, ya que esto va a afectar muchísimo a la hora de tomar los datos en el experimento de difusividad. También la geometría del recipiente, el diámetro y la altura y la profundidad del agua. También debemos tener en cuenta si se agitó o no a la hora de hacer el experimento, ya que lo ideal sería que no hubiera ningún tipo de agitación. Y se debe anotar cualquier vibración o movimiento, ya que esto puede entrar en el margen de error del experimento. Si hay tapa o no hay tapa, ya que la evaporación puede generar corrientes. Ahora vamos a hablar de cómo fue la velocidad de difusión en cada caso. En el caso del agua fría, la difusión fue más lenta porque las moléculas tienen menos energía y se mueven más despacio. Esto hizo que el colorante tardara más en dispersarse. Con el agua a temperatura ambiente la difusión fue intermedia, ya que el colorante se dispersó más rápido que en el agua fría, pero aún así tomó un tiempo considerable en homogenizarse. Con el agua a temperatura ambiente la difusión fue intermedia, ya que
En el agua caliente la difusión fue rápida y evidente, ya que la mayor energía térmica, en este caso, aumentó la velocidad de movimiento de las moléculas y favoreció que el colorante se repartiera casi de inmediato. En el agua caliente la difusión fue rápida y evidente, ya que la mayor energía térmica y así con este experimento podemos evidenciar que a mayor temperatura mayor va a ser la velocidad de difusión, ya que las moléculas se mueven con más energía y vencen más fácilmente la resistencia del medio. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo determinar el coeficiente de difusión del colorante en el agua. En nuestro experimento, el coeficiente de difusión del colorante del agua lo podemos determinar midiendo cómo crece el radio a través del tiempo. La teoría nos dice que el radio al cuadrado es proporcional al tiempo según la relación. Radio al cuadrado es igual a 4 veces el coeficiente de difusión por el tiempo. Entonces, si graficamos el radio al cuadrado contra el tiempo, la pendiente de esta recta está directamente relacionada con el coeficiente de difusión. De esta forma podemos calcularlo experimentalmente. Además de medir los radios o los diámetros de la mancha de agua, también podemos seguir otras recomendaciones para precisar mejor el cálculo. Una de ellas sería medir la temperatura exacta de cada una de las aguas en las 3 cajas Petri, ya que la difusividad depende mucho de la temperatura. Otra podría ser la viscosidad del agua a esa temperatura, para comparar los resultados con lo que predice la ecuación de Stokes-Einstein. También podemos tener en cuenta el volumen de la gota de colorante, para que el volumen de la gota de este colorante sea la misma en cada Petri, cosa que no tuvimos mucho en cuenta porque pudimos poner de 2 a 3 gotas, pero las gotas pudieron ser desequilibradas. Ahora investigamos algunos métodos que existen para calcular el coeficiente de difusión y en este caso particularmente en los gases. El primero de ellos que encontramos es el método de Chapman-Ensock, que es un método teórico que parte de la teoría cinética de los gases. Usa parámetros particulares de los diámetros de colisión y energías de interacción, junto con la temperatura y la presión, para calcular nuestro coeficiente de difusividad. También encontramos el método de Fuller. Este es un método más práctico, que utiliza los volúmenes de difusión de los grupos químicos de una molécula y con ello se puede estimar la difusividad de mezclas gaseosas sin necesidad de conocer parámetros moleculares más complejos como la temperatura y la presión. Bueno, también encontramos la extrapolación de Hirschfelder, que esta se basa en la teoría de Chapman-Ensock que mencionamos anteriormente, pero a diferencia, esta permite extrapolar datos de difusividad a otras temperaturas usando correlaciones para la integral de la colisión. Es útil cuando ya tenemos datos experimentales en una condición y queremos calcularlo en otra. Bueno, y por último encontramos el método de Wilke. También es una correlación semiteórica del método anteriormente explicado sobre Chapman-Ensock, pero esta diferencia es un poquito más práctica para el cálculo. También depende de propiedades moleculares y se aplica mucho en la estimación de difusividades en mezcla de gas. Difusividad de la fase gaseosa a alta presión. Cuando la presión es alta, los gases dejan de comportarse como ideales. Las moléculas están más juntas, hay interacciones más fuertes. La difusividad disminuye frente a lo predicho en condiciones diluidas. Por eso hay métodos de correlación que ayudan a corregir los modelos a baja presión. Uno de estos es el método de estados correspondiente de Takashi, el cual se basa en la ley de los estados correspondientes, que dice que sustancias diferentes pueden comportarse de forma semejante si se comparan en términos de propiedades reducidas, es decir, dividida entre valores críticos. El método usa difusividad a baja presión, obtenida por métodos como el de Chapman-Ensock o Fuller, y las corrige mediante un factor de compresibilidad que depende de la presión reducida, que sería presión reducida igual a presión sobre presión crítica, y temperatura reducida, que sería igual a temperatura reducida igual a temperatura sobre temperatura crítica. En forma general puede ser como la ecuación que ven aquí en pantalla, donde f es una función empírica obtenida de los datos experimentales y esto es útil para gases no muy polares y mezclas simples, hasta presiones moderadamente altas. Ahora nos encontramos con el método de He and Yu, el cual es un modelo más reciente diseñado para altas presiones
y especialmente para sistemas donde los gases son ligeros, como el hidrógeno, el metano o el dióxido de carbono, etc. Parte también de un valor base de difusividad a baja presión o a condiciones diluidas y se corrige considerando la densidad real del gas o las fracciones de interacción binaria de que dependen de las propiedades críticas y los volúmenes molares. La forma típica de esta es esta que pueden ver en pantalla, donde phi es un factor de corrección de alta presión que se calcula en función de la densidad y la compresibilidad de la mezcla, mejorando la predicción frente al modelo de Takashi cuando la presión es muy alta o hay fuerte desviación del comportamiento real. Ahora, en esta parte voy a explicar los métodos en la difusividad en fase líquida a dilución infinita. Primero voy a empezar con el método de Wilk y Chang. Este método se usa para estimar la difusividad de un soluto en un líquido. Se basa en datos sencillos como la temperatura, la viscosidad del solvente, el peso molecular y un factor de asociación del solvente. Es muy útil porque permite calcular difusividades sin necesidad de hacer cálculos complejos. Por eso se aplica bastante en la ingeniería química, por su efectividad. La siguiente es la ecuación de Nernst-Haskell. Esta ecuación describe cómo se difunden las sustancias a través de una membrana o una capa delgada. Básicamente relaciona el flujo de difusión con la diferencia de concentración entre los dos lados de la membrana. Se utiliza mucho en procesos de separación y en bioingeniería, porque ayuda a entender cómo pasan las moléculas o iones a través de barreras. Ahora continúo, y este es el último en esta sección, con el método basado en difusividades iónicas. Este método se emplea para las soluciones de electrolitos. Lo que hace es calcular la difusividad de toda la sal a partir de difusividades de los iones que la componen, como el catión y el anión. Es muy importante en el estudio de sistemas donde hay transporte iónico, como en procesos electroquímicos o en baterías. Y para terminar, explicaré un método útil en la difusividad en fase líquida a alta concentración, que es el método de Vignes. El método de Vignes se usa cuando trabajamos con mezclas líquidas binarias. Permite estimar la difusividad de la mezcla a partir de difusividades de los componentes puros y de sus fracciones molares. Su ventaja es que funciona bien incluso en mezclas no ideales, lo que hace muy práctico en el diseño y análisis de procesos industriales.